Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones, amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy Vela y estoy hoy con mi amigo Moisés de León. Bendiciones. El tema que vamos a tocar hoy pues es bastante importante que lo veamos. Es líder bueno y líder malo. Líder malo. Creo que es bueno que toquemos esto porque ya habíamos tocado en el anterior capítulo el músico bueno y el músico malo. Ahora creo que es importante que veamos una jerarquía un poquito mayor. Tocamos como texto base Éxodo 33:15, que yo cuando lo empecé a leer pues no había entendido por qué y ahorita se lo voy a comentar. El texto dice de esta manera, es en la versión Dios habla hoy. Dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué este texto? Y pues te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Éxodo 33:15? ¿Qué tiene que ver con ser un líder bueno y un líder malo? Mira, no está tan complicado. Lo que sucede es de que uno de los más grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel fue Moisés. Uh-huh. Y como líder, si tú eres líder y estás viendo este podcast, tienes que saber que una de tus funciones es tener claro el camino a dónde vas a llevar al grupo de alabanza que te dieron a guiar. Tienes que saber hacia dónde los vas a llevar. Y Moisés, como líder, vio un riesgo en el caminar que llevaban. Y entonces dijo, no, si yo salgo y Dios no está conmigo, yo veo muchos riesgos. Entonces fue con Dios y le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. O sea, un líder que sabe y se deja guiar, Dios mío, ese líder seguramente va a tener éxito. Entonces ahí vemos en ese líder que estaba sometido bajo autoridad. Y es uno de los puntos bien importantes de un líder, estar sometido bajo autoridad. Es decir, en el caso de los líderes de alabanza, estar sometidos bajo la autoridad de su pastor. Un líder de alabanza no puede tomar decisiones por sí mismo. Es decir, voy a poner un ejemplo, un líder de alabanza no puede decir, a partir de ahora vamos a ministrar con reggaetón en los cultos. No puede tomar esa decisión, tiene que ir con su pastor y decirle, pastor, ¿qué le parece? Tengo esta propuesta, quiero ver si nos deja ministrar reggaetón en los cultos. Amén, le va a decir el pastor. Pero afuera, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que estar sometido bajo autoridad. Qué increíble. Bueno, ahora que ya entiendo el contexto, ya entiendo ahora del personaje, pues ahora tan famoso, tan reconocido, con el que pues podemos basar un poco el contexto de ser líder. Y creo que en ese aspecto, algo que me impresionaba si lo que decías era de que, imagínate que ellos, pongámoslo así, ya estaban en el desierto. No habían, digamos, ni caminado, porque o sea, él ya estaba diciendo, si tu presencia no va conmigo, no me voy a mover. O sea, él ya había visto que si Dios no iba con ellos, iban a perecer en el desierto. Y creo que hacía mucho énfasis o recordaba mucho el personaje que habíamos hablado en el capítulo anterior, de que Ananías, que dice que era un líder experto en, sí. O sea, sabía dirigir a los cantores. O sea, él no solamente es algo de que era experto, sino que también sabía dirigirlo, o sea, sabía cómo era entendido. Sí, era entendido en todo. A mí siempre me ha encantado cuestionar muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, la Biblia dice que Judá irá primero. Sí. Dice, así dice la palabra. Y lo hago mucho énfasis en lo que decías vos de que Moisés era un hombre bajo autoridad. Dice, Judá irá primero a la batalla. Pero si iba primero, ¿quién llevaba la guía?
quiénes iban encaminados o quiénes eran los que guiaban el camino, sino que la misma Biblia habla que los levitas eran los que como iban en el centro, los que iban, ellos eran las que daban las instrucciones de dónde iban a ir Judá. O sea, aunque Judá ya era al frente, pero tenían autoridades que les decían, vámonos para acá, vamos o sea, qué impresionante que uno puede decir, si nosotros somos Judá y vamos al frente de la batalla, pero ¿quién guía a los guerreros? ¿Quién guía para dónde van? Y creo que es parte de un líder, o sea, creo que... Sí, hasta la Biblia lo dice, sobre un grande hay otro grande, Exacto. otro más grande. Entonces siempre sobre un líder tiene que haber otro líder que lo guíe. Ahora bien, tengo que preguntar en todo esto porque pues vos tenés mucho más experiencia en cuestión de liderazgo que mi persona, entonces te puedo preguntar qué requerimientos o qué preparación tiene que tener este líder. O sea, que tiene que haber, no sé, tiene que estudiar tantos años de música o tiene que saber esto mínimo. O sea, ¿qué concepto de preparación, hablemoslo ahorita técnicamente y después espiritualmente, debería tener un buen líder? Claro, mira, hablando técnicamente, te podría decir que un líder de alabanza debería de conocer como mínimo, 3 áreas importantes. Ok. El área musical, Uh-huh. notas, todo el mundo musical. El área de canto, Uh-huh. ¿verdad? Todos los cantores. Y el área de la dirección. Ok. Cualquiera me diría, pero mire, un director es también alguien que canta. Sí, pero es algo diferente el poder cantar, Uh-huh. dirigir al grupo Uh-huh. y tener el control musical también. Ok. Hoy por hoy hay alguna situación que es muy preciosa, que ayuda mucho, que por ejemplo hay congregaciones donde se tocan los cultos y se usan secuencias. Uh-huh, claro. Y por lo regular, quien lleva el control de las secuencias es el pianista. Puede ser algún otro músico, ¿verdad? Porque yo también he visto guitarristas que llevan el control del grupo de músicos y llevan las secuencias. Puede ser cualquiera de los músicos. Sin embargo, muchas veces, aunque es una maravilla, es una bendición las secuencias, pero a veces también una secuencia como que restara cierta libertad en algún momento a los directores. Porque yo he escuchado cuando, por ejemplo, está en un culto Uh-huh. y el músico que lleva la secuencia tiene ya el tiempo ahí de la secuencia, ya lista para entrar. Y a veces le dicen al director, vamos al coro, le dice, y entonces el director tiene que obedecer al que está manejando la secuencia. Y entonces el director se tiene que regir a lo que otro le dice. Claro. Y a veces entonces la libertad se corta. ¿Pero por qué les hablo les pongo este ejemplo? Porque el director, a pesar de que hayan secuencias, tiene que saber controlarlo todo. Ok. Entonces tiene que tener bien claro lo que es la música, el canto y la dirección. Ahora en lo espiritual, Dios mío, Es otro tema. Es un tema todavía más largo, pero hablando acerca de lo que vimos primero, tiene que ser un hombre bajo autoridad, un hombre que reconozca autoridad. Y eso va a abarcar muchas cosas, pero sobre todo que este hombre, esta mujer que es líder de alabanza, pueda reconocer la autoridad de su pastor. Por supuesto. Y que se deje guiar por el pastor. Y es que miren, aquí se mueve algo. Por ejemplo, hay pastores que su unción, la unción que Dios les da, les permite desarrollarse fuertemente en la alabanza. Exacto. Pero hay otro tipo de pastores que se mueven más en la palabra. Exacto. ¿Verdad? Se mueven más en la palabra y no tanto en la alabanza. Entonces, el líder de alabanza tiene que ir acorde a la visión ministerial que tiene su pastor.
Entonces, no puede andar solo por la vida haciendo lo que se le antoja, sino que tiene que ser guiado por su pastor. Y eso es bien difícil. Hoy en día eso es bien difícil. Entonces, en lo espiritual tiene que ser un hombre que está constantemente, y perdón que diga hombre, ustedes saben que estamos incluidos ahí, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque ahora también hay mujeres líderes. Sí. Entonces, son personas que están buscando constantemente la presencia de Dios. Tienen que estar llenos de la presencia de Dios los líderes de alabanza. Porque si no están llenos de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar cuando se les acerque a una persona necesitada? Ya. Tienen que ser personas que están llenos de la palabra de Dios. Porque cuando venga alguien con necesidad, ¿qué le va a decir? No le va a recitar un poema, ¿verdad? Porque no le va a servir de nada. No, le tiene Anda que con dar, el pastor. le tiene que dar palabra. Sí. No, y fíjate que un buen punto diste ahorita. Un líder malo lo que haría es, tenés problemas, anda con el pastor. Pero los líderes de alabanza son puestos como ayuda del ministro. Y entonces son puestos para que juntamente con su autoridad puedan pastorear a una congregación. Y en el caso de los líderes de alabanza, tienen que pastorear al grupo de alabanza. Obviamente hay cosas que según el rango, el líder pues lo puede manejar. Claro. Pero ya hay situaciones que sí son mucho más fuertes, que ahí sí se vale el decir, mira, ahora yo creo que tu caso pues lo vamos a dar con el pastor y él te va a ayudar de una mejor manera que yo. Entonces, muchos de los requisitos espirituales son bastante fuertes y demandantes, porque un líder de alabanza tiene que estar muy bien preparado espiritualmente. Ahora bien, ya hablamos de preparación, qué tiene que llevar cada líder de alabanza bueno. Pero ahora bien, creo que es importante de que como bueno, ya tenemos una preparación, ya hay algo sólido, ¿sí? ¿Cómo puedo yo llegar pongámoslo en un ensayo, hablemos de un ensayo, a no llegar a improvisar y llegar a hacer algo concreto? O sea, ¿cómo yo puedo decir, porque hay líderes que son primerizos, hablemoslo, porque creo que si vamos a hablar de un buen líder, tenemos que enmarcar, pues, que no se tiene que hacer todo espontáneo, o sea, en el sentido de improvisar, sino tenemos que tener dicho, bueno, soy líder y yo sé qué tengo que manejar durante un ensayo o durante un culto, cuál es mi papel, qué tengo que, digamos, saber como mínimo en cuestión. Por ejemplo, algo que pensaría yo, pues, tiene que saber cómo estructurar el tiempo en el ensayo. ¿Cómo lo va a hacer? Pero ¿qué más podrías vos enumerar? Decir, bueno, yo tengo que, para no llegar a improvisar, esto tengo que manejar, ¿no? Mira, un buen líder tiene que hacer una programación. Tiene que ser una programación. Obviamente, hay ministros que dan la libertad y te dicen, mira, tenés la libertad de poder desarrollarte en el área. Ajá. Y lo que el Señor te vaya poniendo, eso lo puedes hacer. Ajá. Entonces, pero porque confían plenamente en el criterio del líder de alabanza. Exacto. ¿Verdad? Ven la madurez espiritual, la madurez técnica que tiene el líder. Entonces, el líder viene y hace una programación y dice, bueno, conozco a mi grupo de alabanza y sé que ellos pueden sacar bien una canción en 2 ensayos. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si sacan una canción en 2 ensayos, quiere decir de que en un mes sacaríamos 2 canciones. Entonces el buen líder hace una programación por lo menos de unos 3 meses y dice, estas son las canciones, hermanos, se las presenta al grupo, hermanos, vamos a ensayar estas canciones. Estas son las notas, porque una de las funciones también es unificar notas, porque mientras que un músico hace un do
el otro puede estar haciendo un fa, el otro puede estar haciendo un mi menor. Entonces, no, el líder tiene que saber unificar las notas que se están haciendo en cada canción. Además de unificar las notas, les presenta para todos, aquí están las notas, ¿ok? Claro. ¿Verdad? Y entonces empieza a trabajar desde antes la programación para que puedan todos juntos llegar al ensayo, no a aprenderse una canción, sino que a ensamblarla. Exacto. ¿Verdad? Hacer todas las dinámicas que se necesita hacer, uniendo todos los instrumentos, que dicho sea de paso, pues los músicos deberían de poder ensayar en su casa, sacar un tiempo de poder ensayar en su casa, para que cuando lleguen al ensayo, el tiempo se aproveche al 100%. Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Estuve y vi en un grupo de alabanza que el ensayo empezaba a las 7:15. Ajá. Pero los hermanos se tomaban media hora para dar un devocional. Entonces, estamos hablando 7:45, ¿verdad? Terminaba el devocional a las 7:45. Ajá. De 7:45 a 8:15, el líder tomaba el micrófono y empezaba a regañar por los errores. Miren, hermanas que vienen con los zapatos que no están lustrados, hermanas no planchan su blusa, y va a regañarlos a todos, y empezaba a regañar. De tal manera que a las 8:15, que él terminaba de regañar, decía, bueno, vamos a ensayar, suban y armen los instrumentos. O sea, todavía había que conectar, todavía había que ver que pusieran sonido. 8:30. A las 8:30 empezaba el ensayo. Ensayaban 15 minutos, de verdad, sin mentira. Ensayaban 15 minutos, porque tenía que terminar a las 9:15. Fíjate, entonces, 15 minutos de ensayo. No se hace nada. ¿Cómo no se podía aprovechar ese tiempo? Y encima de eso, ponían a personas que no estaban preparadas para dar un tema, para dar un devocional. Entonces llegaban y hablaban cosas que no sabían, ¿verdad? Entonces el tiempo se desaprovechaba demasiado. Yo creo que un líder de alabanza tiene que saber cuál es el momento propicio para hacer cada actividad en los ensayos. Entonces, un buen líder tiene que saber que sí hay tiempo para la palabra, que sí hay tiempo para llamar la atención, pero que no es de todos los ensayos. Entonces un buen líder tiene que aprender a sacarle el mayor provecho al ensayo, el mayor tiempo que pueda. Por supuesto. Probablemente tal vez no vayan a ver devocional todos los ensayos, pero van a tomar un día. Bueno, hermanos, tal día, hoy no vamos a ensayar, hoy vamos a tener un devocional y vamos a buscar la presencia de Dios. Y entonces se aprovecha el tiempo también en eso, ¿verdad? Mira, yo creo, y creo que es impresionante porque creo que solo con el hecho de decir, de tener una planificación, o sea, solo que el líder de alabanza tenga una planificación, ya creo que a veces hasta descarta hasta a muchos, sí. Porque yo me he dado cuenta de muchos de los grupos de alabanzas en los que he podido ver o estar, o he visto en su forma de ensayar, que no manejan a veces ni un cronograma de alabanzas, ni qué se va a hacer, ni cómo se va a subdividir el ensayo, o que no se te ha pasado a veces que a veces todo el grupo está en la nave principal y a veces no se toman el espacio de, bueno, dividámonos de músicos por un lado, cantores de otro lado y veamos el ensamble por separado y ya por unido, sino que todo como caiga se canta. Pero qué impresionante el aspecto de decir, bueno, hay que planificar algo, pero ahora bien, avancemos un poquito más porque tenemos que profundizar mucho, porque al final el tema de ser un buen líder es un tema pues bastante amplio. Por ejemplo, en este caso, en lo que hemos preparado, en lo que hemos estado trabajando, hemos enmarcado algunos personajes o hemos visto a las actitudes de algunos personajes en la Biblia que tuvieron una mala actitud como líder.
Y creo que es importante que también los podamos ver y que tomemos el ejemplo de ellos para decir, esto no lo voy a hacer. Por ejemplo, en este caso, nosotros poníamos aquí el ejemplo de Adán, que digamos, aquí colocábamos que por culpa de Eva, de lo que pasó en el huerto del Edén, pues al final él dijo, fue mi mujer la que me indujo a fallarte y fueron desterrados. O sea, fue como decir de un líder que al final no, sí. O sea, no dijo, sí, nos equivocamos los dos, no, fue la culpa de esta persona. Sí. Es que eso fue ser un mal líder. Porque Adán tenía que haber tomado su responsabilidad como líder. Sin embargo, él dijo, la mujer que me diste hizo tal cosa, y eso lo convierte en un mal líder. Y no es el único. Podemos mencionar a otros, pero, por ejemplo, Adán, en la radiografía de un mal líder, vemos que el líder a lo Adán, no toma sus responsabilidades. Es decir, en un culto fallaron todos, y el director desafinado, los músicos fuera de tiempos, fue un desastre. Claro, los trompetas no entraban donde tenían que entrar. Entonces, ¿qué sucede? Que el pastor dice al final del culto, hermanos, platiquemos, ¿va? ¿Qué pasó? Entonces el líder dice, hermano, ellos se confundieron, la verdad que no sé qué les pasó. Eso es ser un mal líder. Un mal líder le echa la culpa a los demás de lo que él tenía que haber previsto, de lo que él tenía que haber trabajado desde antes y tenía que haber mejorado. Entonces, un líder está puesto en un lugar alto que tiene que ver más allá de lo que miran los que están abajo. Un líder tiene que saber que puede haber alguna situación que no vaya a ser beneficiosa cuando pone a un hermano que está recién entrando a la alabanza, que no tiene experiencia, que todavía se pierden los tiempos, y que en el piano pone a otro igual. Entonces los dos están perdidos. Pero él dice, no, les vamos a dar oportunidad que toquen. Y entonces lo que hacen es que destruyen el culto. Claro. Entonces un líder tiene que decir, pastor, perdone, yo me equivoqué, los puse a ellos y lo voy a corregir. Claro. Entonces tiene que saber cómo corregir esas situaciones y no echarle la culpa a ellos se equivocaron, ellos no ensayaron. No. Un mal líder hace eso, echar la culpa. Pero no solo Adán falló, porque también recuerdo a Saúl. Saúl tenía instrucciones de Samuel de que no se tenía que mover, que no tenía que hacer nada. Sin embargo, Saúl se desesperó y desobedeció. Entonces, ¿cuántos líderes hay que su pastor le ha dicho, mira, ya no estés tocando reggaetón, regresamos al reggaetón, ya no estés tocando reggaetón en la iglesia? Es que solo así la gente danza. Entonces viene el líder y no obedece. Y sigue cantando. Y entonces si vuelve a meter el reggaetón en la iglesia, es un ejemplo extremo, pues, pero pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los líderes que tienen esa tendencia a fallar o a desobedecer, a echarle la culpa a otros, ¿verdad? Es que qué increíble, no sé si alguna vez te ha pasado o te has topado con algún líder así. Yo recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, que conocía a algunos líderes que digamos, como el pastor no tenía ningún conocimiento de música, ni de canto, ni de dirección, el líder era el que... Pero ¿por qué me dice el pastor que hagamos esto si él no tiene conocimiento de música? El que sabe soy yo, entonces el que tiene el mayor criterio soy yo. Entonces, y era el yo sé y yo lo sé. Que porque te crees que como vos sabes más, vos tenés la experiencia o la teoría o todo, no puedes aceptar consejo de tu pastor porque él no es ministro de alabanza, pongámoslo así. Sí, no, y es que el problema ahí es de que se menosprecia al ministro y al ministerio. Claro. Y entonces recuérdense que menospreciar a un ministro
es rechazar a Dios también, porque Él fue puesto sobre nuestra cabeza como autoridad. Claro. Entonces nosotros tenemos que reconocer autoridad y está bien, tal vez el pastor no conoce de música, pero sabe, por la unción que Dios le dio, a dónde quiere que ese grupo de alabanza vaya o por dónde quiere que vaya. Entonces, aunque no sepa de música tu pastor, tenés que obedecerlo, porque Dios le da instrucciones a su siervo de cuál es el rumbo que va a llevar esa congregación en cuanto a la alabanza, en cuanto a la palabra. Porque la palabra que Dios le da al pastor de la iglesia A no es la misma palabra que le va a dar a la iglesia B. Exacto. Porque tal vez la madurez de ambos pueblos es diferente. Entonces Dios tiene tratos especiales con cada uno. Es que como te digo, es impresionante porque cómo la dirección de un buen líder o de un mal líder no solo va a perjudicar, se va a perjudicar él mismo, sino perjudicar a su alrededor, a su equipo de trabajo, mano. Y no solo de una manera técnica hablándolo, sino de una manera espiritual. Porque bien dice la Biblia que lo que cae sobre la cabeza cae sobre las barbas, y lo de las barbas cae a las vestiduras, y así hacia el borde del manto. Imagínate que lo que él esté derramando sobre su gente, sobre lo que a él cura, no sea algo bueno. O sea, cómo es importante una mala actitud que uno tenga. Como aquel no obedece al pastor, yo ¿por qué lo voy a obedecer también? Pueden decir los demás músicos. O aquel se sale a la cafetería o no está durante la prédica, yo también voy a estar. O sea, ese ejemplo a veces no lo da un músico a veces, sino a veces lo puede ver una autoridad o su autoridad. Y qué impresionante. Yo recordaba también otro personaje, era Josafat, que él no, o sea, él permitió que estuvieran ahí los altares paganos, o sea, y qué impresionante si lo vemos a un aspecto ahorita ya literal, cómo hay gente, digamos, dentro de un grupo de alabanza que está pecando y el líder lo sabe. O sea, lo permite. Y lo permite, o sea, porque es su cuate. Sí, cabal. Dejemos que sea su cuate. Es que es el único baterista que tengo, o es el único pianista que tengo. No puedo quedarme sin músicos. Y él es el mejor. O sea, hay cómo quedas vos como líder permitiendo Es que, mira, te quiero contar algo. Es que ahorita que tocaste eso, creo que esta pequeña historia creo que cabe, pero al centavo. Vean lo que un líder tiene que hacer. Yo en una ocasión estaba en una congregación de unos hermanos muy amados. Cuando yo llegué a apoyarlos en la alabanza, me comentaron y me dijeron: mira, hermano, tenemos un problema. El encargado de la alabanza de aquí de la iglesia es el único baterista que tenemos. Pero cuando cierta persona dirige, pues esta persona le cuesta todavía y no tenemos mucha gente. Entonces tenemos que echar mano de lo que hay, de esta persona. Cuando esta persona se equivoca, él se burla de ella desde la batería, en pleno culto. O sea, están tocando y él se empieza a burlar de la persona que estaba dirigiendo. Yo pensé que era en un ensayo. No, en el culto. Y la gente del pueblo viendo, me imagino. Y entonces él se aprovechaba porque él era el único baterista. Además, era el líder de la alabanza. ¿Todavía? Era el líder de la alabanza. Entonces me dice el pastor: ¿qué hago? Y yo le dije: pastor, siéntelo. O sea, pónganlo en disciplina, porque eso no puede pasar. O sea, él tiene que respetar a todos los integrantes del grupo de la alabanza. Y entonces me decía el pastor: hermano, lo que pasa es de que, pues mire, es el único. ¿Y qué hacemos sin batería en los cultos? Entonces yo le dije al pastor, y aquí es donde quiero que vean algo, hermanos y amigos. Dios, si sos un líder que está buscando agradar a Dios, Dios te va a respaldar. Entonces yo le dije al pastor: mire, pastor, perdóneme, pero la obra no es suya.
la obra es de Dios. Y si usted permite que Él esté allí, no se va a levantar nadie. Siéntelo. Y Dios va a levantar a otras personas que lo puedan apoyar en la batería. Y como es natural, el pastor, bueno, gracias hermano, me dijo, y pasó un mes aproximadamente. Al mes de que pasó eso, el pastor me dice, hermano, senté al baterista. Y ya no tengo baterista. Entonces yo llegaba con ellos los domingos, que era el tiempo que podíamos. Entonces le dije, bueno, no se preocupe, algo va a hacer Dios. Y entonces les dije yo a los demás integrantes del grupo de la alabanza, ¿quién quiere aprender a tocar batería? Les voy a enseñar. Y me voy a tomar el tiempo para que ustedes aprendan. Entonces se levantaron 2 jovencitos, recuerdo yo que tenían como 13 años, 12 años, bien jovencitos. Y entonces empecé a enseñarles lo básico. Yo les dije, por favor, esto que les enseñé hoy, quiero que lo ensayen durante toda la semana y nos vemos el próximo domingo. Hubo un cambio y tuve que llegar sábado. Entonces cuando llegué el sábado les dije, ¿cómo van? Pues miren lo que estamos ensayando. Y mira, Freddy, parecía que los patojitos estos habían tocado durante años, porque tocaban tan bien que yo le dije al pastor, mire, estos son los milagros que Dios hace en medio de su pueblo. Entonces le dije al pastor, póngalos a tocar mañana de una vez. ¿Con una semana? Una semana para que un baterista pudiera tocar. Eso no lo hice yo. No, o sea, yo lo estoy contando para darle la gloria a Dios. Por supuesto. Y entonces son los milagros que yo he podido ver en medio de los grupos de alabanza, que Dios levante a alguien rápido. Entonces el otro tenía que haber salido para que eso pasara. Claro. ¿Verdad? Entonces te decía eso por el ejemplo que ponías. Porque un líder no puede permitir que haya pecado. Aunque sea su cuate o aunque sea el único músico. No se puede, no puede pasar eso. Dios es el dueño de la obra, ¿verdad? Y Dios hace milagros todavía. Dios hace milagros. Tal vez no al nivel que el cojo salta o el mudo, pero digamos a un nivel pues sí, impresionante, porque hablando de lo que yo como músico, para lo que no sepan, yo soy bajista, pianista, guitarrista, y sé lo difícil que es adaptarte a cada instrumento. Y el tiempo que lleva. Yo recuerdo que para tocar bien el bajo me tardé como 2 a 3 años. O sea, para tocarlo bien, no diciendo por lo menos la base. Entonces, que me digas una semana para el hombre, o por lo menos para el ojo técnico, eso es imposible. Es imposible. O sea, hablando de lo que es, pues chica, que me digas una semana para que alguien ya toque en un ministerio es impresionante. Y creo que me recordaba también a un personaje que, aparte de que que permitió que los altares estuvieran ahí, construyó altares de paganos que eran Manasés. O sea, y qué impresionante que no solamente permitía el pecado, sino que lo fomentaba, lo hacía. O sea, creo que como platicábamos a veces, el ser líder no solamente es el título, sino la responsabilidad que puede tener. O sea, qué impresionante todo esto. Y al final de todo esto, creo que es importante que definamos bien qué es un líder. Porque estamos hablando de pues, bueno, vemos aspectos de líderes malos que hicieron, pero ahora bien, ¿cómo puedo decir, esta persona tiene capacidad de un líder? Porque además de este podcast, puede que lo esté viendo algún pastor o algún ministro o una autoridad y diga, necesito levantar un líder de alabanza, pero no sé cómo lo identifico. ¿Cómo vos identificarías a un líder? Mira, uno de los textos que yo utilizo mucho para definir a un líder es el caso de Kenanías, del que ya platicaste. Por supuesto. Porque la Biblia dice que Kenanías era el encargado de los músicos. Otras versiones dice que era encargado de la afinación, otra versión dice que es el encargado del canto. Pero lo más importante es que dice, es entendido en ello. Y como te dije al principio, un líder tiene que
tener conocimientos musicales, conocimientos de canto, conocimientos de dirección, pero también tiene que saber que debe ser guiado por la visión pastoral. Es una persona que obedece a su pastor. Otro ejemplo espiritual es que debe de haber aprendido obediencia. Como dice la Biblia del Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Exacto. ¿Verdad? Entonces, un líder tiene que saber sujetarse a lo que su pastor le diga. Entonces, dice la Biblia en Gálatas 6, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un líder de alabanza no puede llegar y ver que alguien está fallando e ir a acusarlo, a señalarlo. No. Y enfrente del grupo de alabanza. Sí, dándose el paquete. No, es que yo soy el líder y yo por eso tengo que regañar. No. Un líder de alabanza debe de tratar con misericordia a sus hermanos, porque él fue puesto en un lugar alto como un hermano mayor que debería de cuidar a su gente, digamos así, debería de cuidar a su gente, debería de protegerlos, debería de restaurarlos con amor, con esa mansedumbre que pide Gálatas. Entonces un líder, si un líder no tiene misericordia, pues creo yo que no es líder. Claro. ¿Verdad? Entonces... ahí es donde se pone el ejemplo de que él tiene que tener un corazón de pastor, o sea, para claro, corregir. porque fue puesto por un ministro que le compartió de la autoridad que Dios le dio. Entonces un líder tiene que tener un nivel de corazón pastoral. Porque dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Sí. ¿Verdad? Entonces tiene que saber cómo conducir, cómo guiar al grupo de alabanza a la meta que el pastor ha propuesto. Por supuesto. ¿Verdad? El pastor dice, miren hermanos, mi anhelo o lo que el Señor ha puesto en mi corazón como ministro es de que en esta congregación adoremos más. ¿Y qué pasa si el líder de alabanza dice, no, a mí me gustan más los de júbilo? Pues no está obedeciendo, claro. Ahí hay un problema, ¿verdad? Toquemos reggaetón. Un líder tiene que saber consolar. Un líder tiene que saber guiar porque él recibe la guianza de parte de su pastor, de parte de Dios. Y fíjate que con esto que te digo, de recibir guianza, te quiero poner un ejemplo. A veces hablo mucho con ejemplos, pero yo creo que... los mejores. Sí, fíjate que estuve en un grupo de alabanza hace muchos años. Y recuerdo que el que estaba como líder de alabanza, en una vez se le ocurrió, fíjate, Freddy. Y miren, pues, por favor, escriban en sus comentarios, escriban qué piensan de esto que les voy a contar ahorita. Estábamos en un ensayo y dijo, hermanos, quiero hablar con ustedes. Y todos nos reunimos, ¿verdad? Y dice, a partir de hoy, los bajistas no pueden tocar slap. Está prohibido tocar slap. Es pecado. Sí, eso está malo. Entonces viene uno de los bajistas salidos de ese tiempo y le dice, ay, ¿por qué? Le dice, así va a extrañar. Dice, lo que pasa, y escuchen bien la respuesta, dice, lo que pasa es de que yo tuve un sueño. Anoche tuve un sueño y yo soñé que un grupo de rock, pero era un rock pesado, un grupo de rock pesado, estaban tocando. Y el bajista del grupo de rock estaba tocando slap. Por eso el slap es malo. A partir de hoy está prohibido. Ese hombre... La revelación, pero ¿sabes de dónde? Yo creo que comió mucho frijol en la noche. Chicharrón. Y lo que querrás, pero él no estaba siendo guiado por Dios. No estaba siendo guiado por su pastor. Estaba siendo guiado por un sueño. Por un sentimiento. Entonces, eso es ser un mal líder, hermanos. Eso, por favor, no se debe hacer. ¿Y sabes por qué, Freddy?
Porque con eso que hizo este hermano, perdió toda solvencia, tanto técnica como espiritual, Exacto. delante de su propio grupo de alabanza. Sí. Porque entonces ya nadie le creía, nadie lo tomaba en serio. Claro. Ya no tendría criterio. Exacto, por las cosas que él hacía o él decía. Entonces nosotros tenemos que buscar ser un buen líder. Qué impresionante cómo cada cosita que uno va armando de a poquito, digamos, con cada cosita que vas diciendo, cómo va creando un perfil. Y ese perfil a veces nos podemos sentir hasta intimidados, porque yo me hago, por ejemplo, con lo que me estás diciendo, yo estoy, esto no, esto sí, esto no, todo pedaceado. pero lo que te quiero decir es cómo es impresionante que si alguien no te dice las cosas, o sea, uno no te evalúas y bajo tu concepto de decir, yo estoy haciendo las cosas bien. Soy lo mejor. Son lo máximo. Soy el hermano 1000 puntos. Entonces al final de todo esto, cuando te pones bajo la lupa o bajo la palabra de Dios, porque al final todos estos conceptos están en la Biblia. Vemos muchas personas que permitieron cosas, otras que no permitieron cosas, que tomaron buenas y malas decisiones y vimos sus resultados y sus consecuencias. Que hasta David, que fue David, y regresando a lo de la corrección y lo que decías de la solvencia, o sea, David no corrigió a su propio hijo. Y la corrección de esta persona, o sea, Absalón al final fue corregido, pero por sus hermanos. O sea, ¿cómo es que al final él recibió corrección, pero lo mataron? Pero no era la corrección que debía de haber recibido. Exacto, no fue la corrección de parte de la autoridad directamente. ¿Cómo es eso de que si vos no corregís, digamos en tu caso, vos no corregís a tu equipo de trabajo, la corrección la van a encontrar de otro lado y puede ser hasta por mano de hombre? O sea, imagínate ese punto, el decir, si vos no sos buen líder, puede que tu gente pueda ser corregida por manos extrañas. Por eso me impresiona que David no haya hecho nada si él mismo dijo que es mejor caer en las manos de un Dios misericordioso que caer en las manos de los enemigos. O sea, entonces, cómo es impresionante cómo este perfil que vamos creando y que vamos platicando en cuestión de todo esto, es importante verlo. Y tocábamos este tema de lo de la disciplina, tocábamos el tema de que él tenía que tener solvencia. Pero ahora bien, con vos como... Yo te conozco, yo sé que vos has sido líder de muchos años. Tu experiencia como líder ahora, con todo lo que has vivido, ¿hay cosas todavía que estás aprendiendo? ¿Hay cosas que consideras que hay... Sí. que fallas? Porque lo menciono no para humillar, sino por decirte de que... ¿Cuántos años tenés de ser líder? Unos 20 años tal vez. Y todavía seguís aprendiendo. Todavía sigo aprendiendo. O sea, lo menciono porque yo sé que mucha gente puede sentirse, como te digo, intimidada. Decir, pucha, de 20 cosas que dijeron los hermanos, una tengo. Y 40 son malas. Pero mira, sí, lo que sucede es de que yo te podría decir ahora que yo pasé por la etapa de ser un mal líder. O sea, yo, y lo digo de frente, y a hermanos que yo sé que yo ofendí conscientemente, yo me acerqué y les pedí perdón. Y pues ellos me dijeron que me perdonaron, ¿verdad? Es el corazón de ellos. Pero yo pedí perdón. Y fui y les dije, hermanos, yo los traté así, así, y reconozco que fui un mal líder con ustedes. Pero como pasé la etapa de ser un mal líder, a la etapa de buscar ser un buen líder, yo te tengo que decir que una de las cosas que como líder tenés que buscar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a dar las herramientas para poder hablar con tus hermanos y darles una palabra que los va a sostener. Ya no los vas a acusar, por supuesto, como lo hizo Adán, sino que vas a venir y los vas a consolar, porque ya recibiste consuelo. Entonces, para los líderes que nos están viendo, si te está lloviendo sobre mojado, si te están tratando mal,
si no das una, es porque te están preparando. Es porque te están formando de parte de Dios. Porque ¿cómo vas a consolar a alguien si nunca has recibido consuelo? Por supuesto. ¿Cómo vas a aconsejar a alguien si nunca has recibido consejo? Por supuesto. Entonces, un líder, para llegar a ser líder, tiene que morir a sí mismo. Por supuesto. Entonces, muchas veces te van a humillar injustamente. Por supuesto. Pero para que no humilles. Para que se pase el Para que dolor. se pase el dolor. Sí. O sea, si tenés la intención de querer humillar a alguien, el Señor te va a recordar, el Espíritu Santo te va a decir, recordate lo que sufriste cuando te humillaron injustamente. Te voy a poner un ejemplo y lo vamos a amarrar con lo que te quiero preguntar. ¿Cómo yo puedo decir, primero, cómo puedo decir yo, ¿será que tengo la capacidad de ser líder? O me da miedo, pero sí puedo. O sea, ¿cómo puedo yo vencer ese pensamiento? Porque yo me puse a pensar en algún punto de decir, bueno, si dicen que Freddy sea el líder de alabanza, pues uno lo piensa. Yo digo, pero es que yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Y yo creo que más de alguien pueda sentirse, decir que tu pastor te diga, mira, te vas a hacer cargo del grupo de alabanza, pero yo no sé por dónde empiezo. Y entonces, ¿cómo puede ser ese inicio para que sea pues lo mejor? Porque al final de todo esto creo que es importante que Sí. apoyemos a estas personas que se sienten con duda y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué hago? Yo nunca he sido líder de alabanza y que tal vez sea la primera vez que vaya a tener a cargo gente. ¿Qué consejos podrías hablar? Mira, pues, en primera es que tú no sabes qué es lo que Dios ve en ti para ponerte en un puesto de liderazgo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que a veces uno se menosprecia. Uno ve su propia condición, uno ve su propio pecado, uno ve sus propias fallas, sus propias limitaciones. Y uno dice, si uno viera todo eso, uno dice, no, definitivamente yo no soy líder, yo no puedo ser líder de nada. Pero recordemos que lo que dijo Gedeón, pero sí, yo soy el más pequeño de mi casa, o sea, yo no la hago, si me ponen a caminar me tropiezo y me caigo, no digamos a pelear con alguien. Gedeón vio su condición humana. Claro. Eso es el problema, que nosotros cuando nos vemos en esa situación nos consideramos como Gedeón en su situación humana, en su plano humano. Y obviamente él tenía muchas limitaciones, ¿verdad? Él tenía muchas limitaciones. Sin embargo, Dios lo tenía destinado para algo grande, aún con sus limitaciones. Entonces, tanto en tu caso, del que me estás poniendo el ejemplo, como los amigos que nos están viendo y están en la misma situación, sí, tener limitaciones. Sí. Por tus propias fuerzas no vas a poder. Definitivamente no vas a poder. Pero si delante tuyo va Dios, Él va a hacer todo para que lo que te mandó a hacer a ti vaya a ser efectivo y que te vaya bien. Entonces hoy se me ocurre nada más decirle lo que dice la Biblia. Díganle al justo que le va a ir bien. Entonces, aunque camines chueco, te va a ir bien. Aunque tengas limitantes económicas, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. En el propósito de Dios, Gedeón ya había ganado la batalla. Y Gedeón no sabía. Exacto. No, hasta lo proclamaron antes de pelear, sí, por la espada de Jehová y por la espada de Jehová, ¿no? Entonces, la victoria es nuestra. O sea, ya habían declarado victoria ahí. Entonces, pero muchas veces no nos la creemos. Y eso, no creer lo que Dios tiene para nosotros, lo que hace es que retrasa nuestro avance. Exacto. Yo le dije en una ocasión a un hermano que me daba batalla en el grupo de alabanza. Yo le dije, mira hermano, yo creo que vos anhelás tener un ministerio, pero con la actitud con la que estás,
no lo vas a lograr. Y cuando yo le dije que anhelas un ministerio, él volteó a ver a su esposa. Y como quien dice, este sabe algo. Y se quedaron sorprendidos. No era yo hablando. Por eso les digo, ¿sí? O sea, yo tengo limitantes. Dios no. Y Dios respalda a sus siervos. Por supuesto. Hoy por hoy te puedo decir, ese hermano es un pastor. Entonces dejó la mala actitud. Dios respaldó lo que se le dijo. Y ahora es pastor. Y que Dios lo bendiga mucho. Si llega a escuchar este podcast, te mando saludos. Muchas bendiciones. Bien, vas a ver quién es. Te mando muchos abrazos, mi hermano, porque sabes que te quiero mucho. Pero, Dios mío, un líder no se puede menospreciar. Porque entonces está menospreciando lo que Dios puso en él. Dios pone regalos en vasos de barro. Y a pesar de que sigue siendo barro, es un regalo de Dios. Exacto. Que no podemos menospreciar. Entonces un líder, hermano, si te ponen a liderar, sí vas a fallar, pero tenés que asumir tu responsabilidad y corregir. Claro. Y recordarte que tenés que tratar con amor a los hermanos que han puesto bajo tu autoridad. Y te voy a decir algo que yo pude vivir, pues con lágrimas, con sufrimiento, porque aprendí a la mala. Y por eso te lo voy a contar para que puedas vivirlo a la buena. Yo hubo un tiempo en el que traté mal a mis hermanos por ignorancia. Y no logré mucho. Pero cuando cambié mi actitud de líder y empecé a bendecir a mis hermanos, logré cosas grandes con ellos. Gente que llevaba 10 años de cantar y lo hacía mal, cuando empecé a bendecirlos, empezaron a cantar bien. Músicos que tocaban mal, cuando empecé a bendecirlos, empezaron a tocar bien. Entonces, el ser líder tiene un impacto tan grande en la gente, que yo a los líderes los invito hoy a que cambien el chip y empiecen a bendecir al grupo de alabanza que Dios les dio a cuidar. Empiecen a bendecir, empiecen a sembrar en esa gente una palabra de aliento y decirle, mira hermano, sos de bendición y Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar y vas a cantar bien y vas a tocar mejor. Entonces van a empezar a ver que cuando uno cambia una semilla mala por una semilla buena, el fruto va a ser bueno. Y después uno puede disfrutar de esos frutos. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, es la invitación para todos que empecemos y cambiemos las malas actitudes de un líder para poder transformar a aquellos que Dios nos mandó a cuidar. Qué impresionante todo esto, porque como te digo, son cosas que tal vez no hay confianza o no tenemos las personas indicadas que nos puedan decir esto, porque, y por eso creo que este es el fin de este podcast o de este tiempo, porque a veces son cosas que necesitamos oír de alguien experimentado, alguien que ya lleva un recorrido mucho más amplio que uno. Por ejemplo, yo soy joven todavía, que quiero considerarme joven todavía. Yo también. Pero no he tenido esa vivencia en el decir, o sea, no me he quebrado la cabeza para decir, ya aprendí y que no tengo que pasar por aquí. Pero la misma Biblia dice que tenemos que ver estos espejos para no caer o no cometer los mismos errores. Sí. Y creo que, como te digo, esto es importante porque, bueno, armamos ya un perfil, ya dimos un concepto de qué es un buen líder, pero digamos, la gente que ya reconoció, sí, soy un mal líder. Mira, yo le diría a los líderes de alabanza que pues el orgullo no te va a llevar a nada. Ser orgulloso no te va a llevar absolutamente a nada. Te diría que te tenés que someter a tu autoridad espiritual. Tienes que someterte para recibir bendición y para ser una bendición para tus hermanos. Recuérdate que no siempre vas a ser un líder de alabanza. Probablemente en tu congregación hagan cambio de líderes cada año, cada 2 años, o cuando el Señor le muestre al ministro, y en una de esas te van a decir, este año vas a descansar, y pueda subir alguien en tu lugar y que te vaya a tratar igual que tú lo trataste. Tienes que considerar eso. Tienes que considerar que como líder
tenés que ser un potenciador del talento que Dios le dio a tus hermanos. Si un músico solo sabía tocar 5 notas, tú como líder tienes que tomarte el tiempo de ayudarlo y hacer que ahora toque 24 notas, que toque todas las notas que hay, que tú lo puedas ayudar. Si tú ves a una hermana que le cuesta cantar, que tú la potencialices a que cante bien, a que se desarrolle. Y con esto te tengo que decir que un líder no tiene que dejar de prepararse. Un líder, para ser un buen líder, tiene que seguir vigente, es decir, estudiando. Por supuesto. No porque seas un líder de una edad ya adulta, no quiere decir de que no te vayas actualizando. No, al contrario, tenemos que ir siempre los líderes actualizándonos, porque hay nueva tecnología, Por hay supuesto. canciones nuevas, hay incluso ritmos nuevos Sí. que van saliendo y que pueden ser de bendición. Pero también tienes que ser un atalaya, tienes que estar viendo a tus hermanos desde lo alto, viendo qué peligros pueden acechar a tu grupo de alabanza. Tienes que anhelar cosas grandes. Tienes que anhelar cosas grandes. Pero sobre todo, y yo creo que con esto yo me voy a despedir. Ya después te despides vos. Por supuesto. Aunque hayas fallado como líder, aunque hayas puesto tus intereses personales antes que los intereses espirituales de tus hermanos, aunque te hayan sacado de tu liderazgo por lo que hiciste, recuerda que eres un siervo de Dios, que eres una sierva de Dios y que Dios todavía te quiere usar. Como dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dios todavía te quiere usar. Dios todavía tiene grandes planes para tu vida. Así que no has dejado de ser líder. Aunque no estés liderando, no has dejado de ser líder. Levántate y corrige tu camino, que Dios todavía te quiere bendecir. Que Dios te bendiga. Bueno, creo que es impresionante y creo que podríamos abundar en tantas cosas, pero creo que podemos decir al final de todo esto que siempre hay esperanza, hayamos sido buenos o malos como líderes, todavía hay tiempo para enmendar las cosas y creo que no es tarde para decir puedo cambiar todavía. Entonces, amados, nos gustaría escucharte, nos gustaría que nos escribas, que nos cuentes tus anécdotas, cómo estás con tu grupo de alabanza, cómo vas con tus líderes. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes acercarte por medio de nuestras redes sociales que pueden estar apareciendo aquí en pantalla. Nos puedes buscar o buscarnos directamente en nuestro perfil de Cántico Nuevo y puedes escribirnos con toda confianza. Podemos aconsejarte, podemos apoyarte en lo que ustedes necesiten, pero lo importante es que podamos hacer que el cuerpo de Cristo sea bendecido y que seamos nosotros los ministros de alabanza que estén dispuestos de servirle a Dios en el tiempo que sea propicio. Hermanos, me queda más que despedirme. Gracias, Moy, pues, por toda esta plática y experiencia que nos puedas contar, y igual pues esperamos pues más adelante seguir compartiendo más temas de interés que puedan bendecirnos. Así que, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Espero que pasen una excelente semana y un buen día. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.